Bueno, continuamos el video. Entonces habíamos dicho que la importancia de la batalla cultural era la transformación de la subjetividad. Y podemos resumir, para ligar Gramsci con Castoriadis, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, es que aquello que Gramsci llama sentido común lo podríamos llamar como el imaginario social dominante. Es decir, un modo de organizar y recepcionar el mundo, una concepción del mundo, ¿sí?, que proponen los sectores dominantes y que al formarnos en esa cultura todos vamos absorbiendo. Y por lo tanto es nuestra matriz explicativa de este mundo, ¿sí? Entonces, pero en la misma época, o unos años antes, simultáneamente con la escritura de Castoriadis, también hay otro libro significativo, porque de algún modo funda el construccionismo social, que es justamente esta línea de las ciencias sociales que va a poner el énfasis en el aspecto imaginario de la sociedad, ¿sí?, en el aspecto simbólico de la sociedad como forma de reproducción y transformación social, es el libro de Berger y Luhmann, famosísimo, La construcción social de la realidad. En este libro la tesis fundamental es que la realidad se construye socialmente, es decir, que aquello que conocemos como realidad no es más que lo que vamos aprendiendo a nombrar como realidad. Digo, para pensar en esto yo siempre doy un ejemplo respecto a los pueblos originarios americanos frente a la llegada de los españoles. Es decir, cuando llegan los españoles, y sobre todo cuando ven españoles montados en caballo con armaduras, esa categoría de hombre montando caballo no existe en los pueblos originarios porque no había caballos, pero además no existía la armadura como tal. Entonces, lo que se hace es categorizar esa nueva realidad material evidente en los patrones de conducta, en los patrones simbólicos, en los patrones imaginarios propios. Y entonces se los categoriza como dioses, recordando el mito de Huiracocha, o como semidioses, o como humanos, o como centauros, ¿sí? Es decir, la categoría, al no existir, lo que hace es que la nueva realidad se circunscriba eh, a, a lo que ya conocemos, lo que hoy se llama como sesgo de confirmación, es decir, estamos más propiciados los seres humanos a acomodar la realidad a nuestros marcos conceptuales que a cambiar nuestros marcos conceptuales frente a la realidad, ¿sí?, salvo que ésta se termine imponiendo como efectivamente se terminó imponiendo en la época de la conquista. Entonces, cuando ellos hablan de la construcción social de la realidad, hablan de esto, es decir, que una realidad se construye socialmente, que en esa construcción social ocupa un lugar fundamental el lenguaje y quienes manejen, dominen el lenguaje, pero además que las instituciones, algo que va a recuperar Castoriadis, que las instituciones son relativamente autónomas de las fuerzas materiales. ¿Qué quiere decir? Y esto lo va a decir claramente después Castoriadis. Las instituciones puede ser que nazcan eventualmente en relación con la justificación de determinadas formas de producción y determinadas relaciones sociales de clase, pero una vez constituidas se autonomizan de tal modo que empiezan a tener su propio funcionamiento, no siempre, no siempre en relación con esa función inicial. Por eso Castoriadis va a hablar mucho contra el funcionalismo, si se quiere, de la mirada más ortodoxa del materialismo histórico, ¿sí? Las instituciones se autonomizan, es decir, empiezan a participar tanto de las formas materiales como de las formas simbólicas. No es que solo queden en la superestructura justificativa de las relaciones sociales, sino que se independizan. Y de hecho, puede ser que la escuela, siendo todavía una institución de justificación del statu quo, también sea una institución transformadora. Y así lo muestran muchísimos ejemplos. Entonces, ahí está la dialéctica que va a recuperar Castoriadis. En este caso, Berger y Luhmann se les critica ser excesivamente idealista, es decir, en la medida de que se critica el materialismo, se van, si se quiere, al otro extremo, entonces creer que toda realidad es construcción social. Y se liga un poco con una frase sacada de contexto que ya Nietzsche dijera a fines del siglo XIX respecto a que no hay hechos, solo opiniones, o solo perspectivas.
en realidad no es exactamente lo que él dice, o por lo menos está sacado de contexto si se quiere, pero se lo liga con esa idea, es decir, que se relativiza la existencia de lo material frente a la posibilidad y a la fuerza de lo imaginario. Bueno, no es lo que va a ser Cornelius Castoriadis, sí va a tomar, va a ser centro en la dimensión superestructural de la reproducción social, como dijimos, va, va a resaltar que la cultura, lo simbólico, lo imaginario, va a cumplir un fuerte papel, y acá yo por eso tomo Castoriadis fundamentalmente, aunque él habla de los imaginarios sociales y habla del imaginario social con el artículo determinado, tomo sobre todo el neutro lo imaginario, porque él lo que va a querer justificar en toda la primera parte del libro compartida es la importancia de esa fase, de ese componente imaginario de la sociedad para comprender los cambios sociales, pero además para comprender la capacidad creativa, ¿sí?, del ser humano y de las sociedades, porque ese imaginario se escapa de la determinación material e institucional como quería el materialismo ortodoxo, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, hay una fuerza creativa que excede e incluso hasta caótica porque no está regulada, y por eso los imaginarios no van a ser espejo de las relaciones sociales, no van a ser espejo ni siquiera de las instituciones, ¿sí? Y las propias instituciones no van a ser espejo. Esto que hablábamos, se autonomizan de tal manera que las instituciones empiezan a ser la realidad. Es decir, él habla mucho del derecho romano, ¿sí?, como preexistente incluso a las relaciones que luego lo recuperan, pero además como existente posteriormente, inventando toda una burocracia que modifica la realidad por encima de la justificación y la funcionalidad que le dieran originalmente, ¿sí? Por lo tanto, hay que prestar atención a este espacio simbólico de creatividad, ¿sí?, donde se desarrollan las instituciones y donde se desarrolla las sociedades. Dice, la elección de un símbolo, ¿sí?, jamás es puramente aleatoria, ¿sí?, pero tampoco es totalmente determinada. Un símbolo no se impone por sí mismo, por necesidad natural, pero tampoco puede carecer de vinculación con lo social. Y ahí está la profunda dialéctica de la propuesta de Castoriadis. Es decir, hay que prestar atención a cómo juegan ambas cosas una y otra vez en constante interacción, en constante choque, lo material con lo simbólico, para ver cómo se va conformando una sociedad y por qué cambian las sociedades, ¿sí? Esa es la propuesta fundamental. Por eso él llama la atención sobre lo imaginario, teniendo en cuenta esto, que lo imaginario forma lo real y lo real, material, digamos, forma lo imaginario. Pero además que lo imaginario entonces no pasa a ser un espejo, pero tampoco es una ficción, es parte de lo real. Cómo concebimos el mundo, ¿sí?, depende en gran medida no solo de nuestras relaciones materiales objetivas, sino también de nuestras relaciones y concepciones subjetivas. Y esa subjetividad, sobre todo vamos a volver sobre ello cuando veamos representaciones sociales, esa subjetividad no puede ser otra cosa que social, no puede ser otra cosa que una interacción permanente entre el individuo y lo que aprendió socialmente y lo que aprende socialmente todo el tiempo. Y además en la interacción, no solo con otros seres, sino con las instituciones, como decían Berger y Luhmann, ¿sí? Por lo tanto, y esta es la conclusión fundamental, porque ahí se empieza a hablar fuertemente de esto, lo imaginario, el campo de lo imaginario como contrapuesto a lo material, no es solo instituido, es decir, no es solo algo que refleja las relaciones sociales de producción, sino que además es instituyente, modifica la realidad, puede producir los cambios sociales si hay un cambio en lo imaginario. Otra vez volviendo a la idea de la batalla cultural, es decir, las relaciones sociales de producción solo se podrían cambiar si cambiamos primero los imaginarios sociales dominantes. Es decir, la batalla cultural entonces es tratar de intervenir en las concepciones profundas de las subjetividades que conforman una sociedad para que luego se puedan producir las modificaciones en las relaciones de producción. ¿Se entiende? Digamos, fíjense cómo la transformación social entonces empieza a pasar más por lo imaginario que por lo material.
Bueno, de todas maneras, entonces, para ir concluyendo, él habla de la complejidad de lo imaginario. Y cuando volvamos sobre el siguiente autor, que es Bronisław Baxo, vamos a ir específicamente a los imaginarios sociales. En este caso yo quería recuperar Castoriadis sobre todo para hablar de lo imaginario como un componente social, ¿sí?, que se contrapone y dialoga permanentemente con lo material, ¿sí? Decíamos, existe una complejidad en este imaginario porque tampoco es completamente racional, porque incluye la irracionalidad humana, la subjetividad y, si se quiere, el inconsciente freudiano o lo inapropiable lacaniano, ¿sí? Entonces no todo es fácilmente explicable. Y fíjense esta frase que yo copié textual: ni libremente elegido ni impuesto a la sociedad considerada, ni simple instrumento neutro y medio transparente, ni opacidad impenetrable y adversidad irreductible, ni amo de la sociedad, ni esclavo dócil de la funcionalidad, ni medio de participación directo o complemento en un orden racional. Lo imaginario, a la vez, determina unos aspectos de la vida y de la sociedad, y no solamente aquello que se suponía que determinaba, y está lleno de intersticios y de grados de libertad. Fíjense entonces que Castoriadis lo que quiere llamar la atención fundamentalmente sobre este aspecto imaginario es que el estudio de lo imaginario como un componente social ineludible debe tener en cuenta esa complejidad, debe tener en cuenta esa maraña, porque además dice, depende un poco de las relaciones materiales de producción, pero también de lo histórico. ¿Se acuerdan que da un ejemplo, si lo leyeron, da el ejemplo de la revolución bolchevique? Asume el poder y cuando asume el poder renombra todo, pero en lo real termina reproduciendo las formas de organización del gobierno monárquicas, es decir, previas a la revolución. Entonces no se llaman ministros, sino representantes del pueblo, pero funcionan de la misma manera. Entonces se termina generando una clase burocrática, ¿sí?, en el marco de una revolución que se suponía que iba por la inexistencia de clases. Entonces, ¿cómo lo imaginario reconfigura o pretende reconfigurar las relaciones sociales, pero tampoco lo logra todo por la fuerza de esas relaciones? Entonces, porque debe inventar, en todo caso, una nueva forma de gobierno, absolutamente distinta. Entonces, lo imaginario siempre está en interacción con lo dado, lo aprendido. Y es muy difícil pretender imaginar nuevas formas de gobierno distintas. Hoy, por ejemplo, dice algo muy gracioso, que para nosotros, para nuestras sociedades, es más fácil creer e inventar una y otra vez fines del mundo. Ya hemos tenido varios fines del mundo de profecías mayas, el año 2000, etcétera, que el fin del capitalismo. Porque no nos imaginamos otra forma de funcionamiento de la sociedad. Esa es la fuerza de lo imaginario. Esa es la fuerza de lo instituido también en nuestra concepción. Entonces, para poder pensar en un cambio social, lo primero que debiera hacer uno es poder proponer una nueva forma de organización. Ahí la fuerza de lo imaginario. Bueno, hasta acá llegamos con Castoriadis. Espero que haya quedado un poquito claro. He tratado de resumir lo principal de su texto y ligarlos con otros textos, y creo que ya se va a completar su sentido mañana cuando volvamos a leer sobre Bronisław Baxo, y que nos va a dar la perspectiva específica de qué son los imaginarios. Podemos resumir hoy que los imaginarios, de los que también habla Castoriadis, serían la forma social y cultural en un momento determinado y en un espacio determinado que asume lo imaginario, es decir, aquel marco general contrapuesto a lo material toma formas determinadas en determinados momentos históricos. A eso se llama el imaginario, si concebimos un imaginario dominante, y si no, los imaginarios, si definimos su complejidad. Bueno, nos vemos la próxima.